¿Qué tal amigos? Yo soy Miguel y en este video te voy a hablar sobre algunas cosas en las que te puedes arrepentir a la hora de hacer trading. Seguramente te vas a topar con algunas de estas situaciones muy comúnmente. En primera también sobre hacer trading en sí, es decir, haber comenzado en esto. Si pierdes tu dinero seguramente te vas a arrepentir de haber comenzado. Pero si lo tomas como una experiencia que pues a muchos realmente les pasa, a mí me pasó que perdí todo mi capital en menos de 2 meses. En un principio era un capital bajo, pero perder siempre obviamente que duele un poco porque pues es dinero a veces que ocupabas para otras cosas o que pudiste haber ocupado para algún otro proyecto. En fin, esto no es tanto refiriéndose a arrepentirse en el trading como tal, sino ya una vez comenzando, habiendo ganado en operaciones o perdido en operaciones, porque incluso ganando te vas a arrepentir de algunas cosas que te voy a contar a continuación. En primera es cuando ganas en una operación, muchas veces vas a pensar en que rayos, cerré la operación con 15% de ganancia, por ejemplo en acciones o divisas o lo que sea en lo que estás invirtiendo, y de repente dices, ok, pude haber aguantado la operación porque siguió subiendo. Por ejemplo, caso es hace poco que estaban hablando en el grupo de WhatsApp sobre esto, de que si ya estaba muy arriba, de hecho me comentó uno de los suscriptores que tenía 13% ganados en Apple. Apple amaneció el día de hoy más arriba de comparación de cómo cerró la bolsa el día de ayer. Entonces empezó a subir un poquito y me preguntaba si era conveniente cerrar o mantener todavía. Entonces aquí es donde va a entrar una estrategia que debes de formular. Más adelante te voy a hablar de esto porque, por ejemplo, si cierras muy bien, pero por ejemplo, pues ya tienes un 13% ganado. Pero ¿qué pasa si la acción sigue subiendo? Si la acción sigue subiendo cada vez más y tú ya tenías una operación abierta, obviamente con menos, en un valor más bajo, es decir, abriste Apple en un precio más bajo, obviamente más unidades, más ganancia conforme va subiendo. Entonces ya es donde dices, rayo, voy a entrar otra vez o qué hago, porque muchas veces cierran y ven que sigue subiendo y vuelven a entrar, pero ya es demasiado tarde y terminan perdiendo en esta operación. También pues entonces entra el arrepentimiento de que rayo, si le había haber mantenido y así hubiera ganado más dinero del que gané. Pero pues esto es algo que debes de dejar ir, ya ganaste, malo que hubieras perdido, por ejemplo, tal es el caso contrario que te voy a hablar ahora sobre cuando pierdes en una operación. Muchas veces vas perdiendo en una operación y ¿qué pasa? Que cierras porque ya no quieres ver si va a bajar más. Por ejemplo, a veces llevas perdiendo un 20% o 10%, aunque sea temporal en alguna acción que puedes recuperar a largo plazo. Pero cierras la operación y ¿qué pasa? Que un par de días después, una semana después o incluso un mes después, ves que subió la operación bastante, la acción más bien. Entonces sube bastante su valor. ¿Qué pasa? Que aquí dices tú, rayos, si hubiera mantenido la operación, hubiera recuperado lo que invertí, lo que iba perdiendo y todavía hubiera ganado más dinero. Entonces aquí te vas a arrepentir de haber mantenido la operación o no. Pero pues estas son cosas que pasan muy seguido en el trading, te va a pasar bastante, ya sea en cuenta virtual, cuenta real. En especial en la cuenta real es donde sí te vas a arrepentir de estas cosas y debes de tomarlo con calma. Igual siempre hay oportunidades, como te digo. Entonces por eso debes de tener una estrategia bien definida. Muchas veces te vas arrepentir también de no haber invertido más dinero. Es decir, si invertiste $100 en determinada acción y esta empieza a subir y dices, rayos, tenía 200 disponibles en mi capital, pude haber metido los 200 en esta en lugar de diversificarlo en otra y hubiera ganado más. Ok, también esto te va a pasar bastante, obviamente, de que ves que en una operación te va mejor que en otras y vas a arrepentirte de no haber metido más, pero pues es algo que no puedes saber, realmente no puedes saber si va a seguir subiendo la acción bastante o no. Claro que tienes tu estimado de tu análisis, entonces, pero si en tu análisis determinaste que esta era la mejor opción en ese punto, pues entonces así acéptalo, asimílalo y como te digo, hay que tener una estrategia definida. Entonces también te vas a arrepentir a veces de no usar apalancamiento porque a veces a corto plazo en una operación de acciones te va a ir muy bien. Es decir, un par de días o una semana si usas apalancamiento, aunque te cobra un poco por mantener abierta la operación, esto también te genera más ganancias, incluso mucho más altas obviamente de lo que vas a pagar en comisiones y en un corto tiempo ya ganas un 5 o 10% a veces. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, lo que debes de hacer es tener una estrategia definida y una buena gestión de capital. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si yo tomo una acción muy arriba, por ejemplo, caso de Apple, caso de Microsoft, que ahorita están muy alto, incluso Amazon, que más o menos, aunque anda recuperando
no ha llegado a $2,000 por acción, pero bueno, entonces si ya está muy arriba y yo compro, lo que espero obtener de estas acciones es un 10%. Es decir, ya que llega a 10%, no me espero a ver qué pasa, cierro. Pero, por ejemplo, si hay una caída, por ejemplo, que Amazon caiga a 1,400, 1,600, incluso 1,700, ahí entonces ya evalúo más o menos cuánto es lo que quiero ganar con esta operación. A lo mejor un 20% o 25%. O, por ejemplo, en empresas que están creciendo bastante, caso de Xiaomi, que se los hablé hace poco como oportunidad de inversión. Si no has visto este video, te lo dejo aquí arriba a la derecha. Y bueno, esto es una empresa que incluso yo considero que a largo plazo va a duplicar su valor. Incluso esto, según mi opinión, no quiere decir que lo vayas a tomar tú como un consejo de inversión, solamente es mi opinión. Entonces, este tipo de acciones, este tipo de empresas en las que invierto, pues obtengo a lo mejor un 50%, 75%, depende cada empresa. Entonces, antes de abrir la operación, estipula un take profit del 10%, 15% y apégate a él. Porque muchas veces, aunque lo pongas desde un principio, lo que pasa es que lo dejan, lo van modificando, perdón. Entonces, conforme va avanzando la acción, van modificando el take profit. Entonces ya te estás saliendo de tu estrategia y la idea acá es mantener la estrategia y siempre ser fieles a la estrategia. Por ejemplo, Microsoft, que llevo ganando 8% y estoy cerca de ganar el 10%, entonces lo recorro a 13%, 15%, pero entonces llega el punto en donde ya alcanzó el 10% y retrocede y nada más estoy ganando un 2%, 3% o incluso perder todo lo que llevaba ganado, y es donde entra el arrepentimiento de que rayos, ya tenía ese 10%, ahí debía haber cerrado. Entonces te digo, debes de ser fiel siempre a tu estrategia. Si ya pusiste un take profit, ahí déjalo. Ya si lo modificas, ya esto pues ya va a depender completamente tuyo. Pero después, cuando te arrepientas, recuerda que fueron tus decisiones y si tú lo decidiste en ese momento, era la mejor opción que tú creías. Entonces pues ya déjalo ir. Entonces, aparte de tener una meta, también está lo del stop loss. Por ejemplo, ahorita en la estrategia que estamos manejando, tanto yo como el grupo de suscriptores que estamos en WhatsApp, que es de a largo plazo en acciones con dividendos. Entonces acá pues un stop loss no pasa nada, lo dejamos sin stop loss. Si la empresa cae a 5 dólares por acción después de estar en 20 o 50 incluso, no pasa nada porque la acción no se cierra. Esto en un caso extremo, obviamente, no va rara empresa que cae tanto. Entonces, aparte de por eso estamos invirtiendo en empresas importantes o con mucho futuro que son muy buenas opciones a largo plazo, pero si inviertes con apalancamiento, entonces sí tienes que apegarte a un stop loss, por ejemplo, un 10%, 20% de operación. Igual aquí arriba a la derecha te dejo un video en el que te explico cómo manejar o más bien cómo hacer una buena gestión de capital, de cuánto dinero arriesgar por operación y todo esto que seguramente te va a servir si apenas estás comenzando. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Cualquier duda déjalo en los comentarios. Únete a nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y también el grupo de Telegram en el que mando señales sobre invertir en acciones. Y eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.